Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenidos amigos televidentes de MTA en todo el mundo. Estamos aquí con otro programa de Islam 101 en español. En los estudios de MTA aquí en Silver Spring, Maryland, tengo conmigo placer otra vez de la presencia del Dr. Hafizur Rahman y del señor Usman Villegas de Chicago, Illinois. Hoy vamos a hablar de los 6 artículos de la fe islámica. Y como en el programa que hicimos sobre los 5 pilares, también son las cosas que los niños de las familias musulmanas aprenden muy temprano en su edad, muy temprano antes de se van de la casa a la escuela y todo. Y la primera, Usman, habla de lo que es fundamental, la verdad más esencial de la fe islámica, la unicidad de Dios. ¿Puede hablarnos de eso, por favor? Sí, la unidad de Dios es el reconocimiento de la unidad de Dios. Es el principio más importante tema de Islam. Constituye alguno que en la fe que es la única el único modo para llegar a la salvación hacia Dios. Uno tiene que dar la declaración del único Dios, que es la ilaha illallah, disculpe, la ilaha illallah, Allahu Muhammadan Rasulullah. Quiere significar no hay Dios más que Allah y Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el mensajero de él. Y esa es la enseñanza que todos los religiones nos ha traído, no es creer en un Dios, por el único Dios. Y eso es lo que en el Islam nos dice y tenemos que practicar. Hay 2 partes de la declaración que ha leído, ¿no? Uno que dice que no hay nadie digno de ser adorado sino Dios, sino Allah. Y la otra parte yo creo es tal vez más importante, en el sentido de que hemos visto en las otras religiones, doctor, donde cada vez un hombre viene como profeta, pero después, durante su vida, todo el mundo está opuesto a él, pero después de su fallecimiento, comienzan a elevar su estado hasta Dios. Hemos visto en casi todas las religiones. Entonces, esta segunda parte, donde dice Muhammad Rasulullah, es decir que Muhammad es solamente la paz y bendiciones de Dios sean con él, pero es su mensajero. Sí, porque trajo el mensaje más perfecto, más mejor, ¿verdad? Para la humanidad, para el ser humano. Sí, pero es importante, ¿no? Que claro, hay que aclarar que Dios es Dios y Muhammad es solamente, sallallahu alaihi wasallam, su mensajero. y realmente en eso es que básicamente existe el mensaje para toda la humanidad, incluyendo los creyentes de religiones antes, que realmente los profetas de ellos eran también unos mensajeros del Dios nada más. Entonces cuando yo leo eso, siempre esa belleza de mensaje me pone como elevar, como digo, que en el sentido de eso que el profeta Muhammad está asegurado de ser como un hombre y un mensajero de Dios nada más, para que la unicidad y el único Dios se queda así como debe. Él llevó a cabo, yo creo, un gran esfuerzo, una gran lucha, el noble profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, en comunicar esta esencia a sus seguidores, a sus compañeros,
durante su vida, repetidamente diciendo a ellos que yo soy solamente un hombre, igual como ustedes, con la excepción de que me está mandando revelación Dios y estoy comunicando esta revelación a ustedes. Entonces, este primer artículo de fe es creer que solo hay un Dios y que Muhammad es su mensajero. El segundo artículo de fe es creer en los ángeles. Y los ángeles en el Islam ordena la creencia en los ángeles, que ellos son seres espirituales creados por Dios, que ellos obedecen y cumplen su mandamiento. Entonces, hay diferentes mandamientos de ellos. Primero que nada, los ángeles no tienen esa voluntad como Dios nos ha dado a los... No tienen opción, no tienen, ¿cómo se llama? Exactamente, una opción de hacer la diferencia de entre malo y bueno, como Dios nos ha dejado esa oportunidad en esa vida que tenemos. Ellos siguen la palabra de Dios y tiene diferentes funciones. Mandan mensaje como una revelación, como hicieron mandando mensajes del Sagrado Corán de parte de Dios al profeta Muhammad. También están ahí escribiendo los actos de los hombres. Buenos y malos, ¿verdad? Sí, buenos y malos. Y glorifican a Dios, oran para gente que están haciendo buenas obras. Entonces son diferentes funciones de los ángeles que sirven de un intermediario realmente en cierta parte de entre Dios y seres humanos. Entonces los ángeles es un sistema, son, ¿cómo puede decir? En el gobierno de Dios en la tierra y los cielos sirven como sus officers, como sus oficiales. Sí. Y entonces uno de los más grandes deberes es de llevar mensaje de Dios y comunicarlo a los mensajeros. Y el arcángel Gabriel, la paz sea con él es encargado de este mensaje en la forma más elevada. Y él fue quien quien había traído mensaje, la revelación del Sagrado Corán al noble profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con ellos. Pero usted estaba diciendo que los ángeles no tienen opción. ¿De dónde viene, Usman, entonces esta creencia que existe dentro del mundo musulmán y también en lo que es cristianismo del ángel desobediente, quien no obedeció? El versículo en el Sagrado Corán donde surge eso es en el segundo capítulo 2:35. Voy a leer en árabe y ustedes dos pueden hablar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dice que el Dios dio sus órdenes, ¿no? Y recordad cuando dijimos, Dios está diciendo eso, y recordad cuando dijimos a los ángeles, someteos a Adán, y todos se sometieron excepto Iblis. Se negó y actuó con arrogancia y fue uno de los incrédulos. Entonces, ¿de dónde sale este concepto? ¿Cómo fue posible para uno de ellos de negar, obedecer a Dios? Muchos de los se dicen que, por ejemplo, si uno no le hace caso, si desobedece a Dios, los ángeles, los cristianos dicen, se mandan al infierno, ¿verdad? Entonces, ese es otro concepto de que el Islam, y podemos hablar en otro tema, pero uno no es, los ángeles pensamos en el Islam que solamente están aquí para hacer
y traer un mensaje, ¿no? Para cuando, por ejemplo, usted dijo más temprano, recuerdan las cosas buenas y malas. Es porque cada persona carga con él un ángel que está bueno, o sea, tienen dos ángeles cada persona, y cada ángel está escribiendo las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, es decir, hay un sistema de recordar todo lo que estamos haciendo. Sí, sí. Eso entiendo. Pero lo que estoy hablando, doctor, es la cuestión acerca de Sí. obediencia Sí. y de que no tienen los ángeles la opción. Entonces, según las enseñanzas islámicas, no fue así. Dios dio este orden a los ángeles y todos obedecieron, ¿no? ¿No es así? Menos uno. No, pero Sí. eso es la pregunta. Sí, sí. Entonces, lo que dice este versículo es que no fue el ángel que desobedeció. Es correcto. Dice aquí cerca de él, y la iblis, que la persona o la entidad quien desobedeció no fue un ángel, sino fue iblis, que no fue uno de los ángeles. Dice, Wakana min al kafirin, él fue uno de los incrédulos. Sí. Y es muy claramente escrito. El Sagrado Corán nos ha explicado muy bien que el orden de obedecer a Adán fue dado a los ángeles y ellos verdaderamente obedecieron. Pero incluyendo en lo que fue el orden para los ángeles fueron todos los demás seres humanos y las personas, y entre ellos, uno de ellos decidió de oponer el mandamiento de Dios. Y esa persona, esa entidad fue llamada Iblis, el espíritu de desobediencia. Él fue culpable de lo más grande pecado, lo que es de arrogancia. El primer pecado mencionado tanto en la Biblia, yo creo, que en el Sagrado Corán. Y Aba Wastakbara actuó con arrogancia, Wakana min al kafirin, y fue uno de los incrédulos. Eso es claramente, él fue uno de los se desobedientes. separó de ahí mismo claramente. Y no sé, entonces, pero sigue dentro de los musulmanes, también dentro de los cristianos, este concepto falso de un ángel desobediente, pero el Sagrado Corán nos enseña que no es así, que los ángeles obedecieron totalmente y la persona que no obedeció fue otra persona. Pero eso es otra Sí. cosa. El tercer artículo de fe, Uthman, ¿cuál es? El Vienen tercer. siendo los libros, ¿no? En creer todo en todos los libros escritos, la Torah, el Testamento Viejo, el Nuevo, y en el Sagrado Corán, porque todos son las palabras de Dios. Tenemos que, lo que pasó con los libros es que cada vez Dios mandó un mensaje, y esos mensajes se escribieron en los libros. Y Trataron de preservar, en libros. sea lejos, sea demasiado, sea después, pero de alguna manera Sí, se preservaron. preservaron y se escribieron en libros, ¿no? En una forma de un libro. Entonces, cada vez que vino un nuevo mensaje, se vinieron y se hicieron en una forma y se pusieron todos los mensajes en un libro. Entonces, por eso es que tenemos el Torah, y luego viene el Nuevo Testamento, y luego viene el Sagrado Corán. Pero parte de nuestra fe es creer en todo, porque si creemos en todos los profetas de todos los tiempos que están escritos en esos libros, tenemos que creer en todos los libros, ¿verdad? ¿Significa eso, doctor, que hay que creer que la Biblia que hay hoy y las Vedas, las escrituras de los hindúes que hay hoy, y hay formas y hay versiones, entre ellos cuál hay que creer es verdadero? Entonces, ¿qué significa verdaderamente creencia en los libros? Yo creo que realmente es creer que una vez fueron correctamente reveladas por Correctamente su preservadas, tal vez. también por su propio profetas Profeta. algún tiempo, y tenía un solo fondo, y eso era nuestro único Dios. Y después de tiempo, que según tiempo pasó, los alteración vinieron, quitaron las palabras, añadieron las palabras adentro, y eso lo que fue lo que encontramos hoy en día.
en esas escrituras espirituales que existen. Pero, sin embargo, como unos musulmanes, tenemos que creer en esto porque algún tiempo fueron correctos y vinieron del mismo fondo, y es nuestro Dios. Entonces nosotros creemos que Dios reveló su mensaje según la necesidad de esas profetas y sus sociedades y las personas a quienes fueron mandados, y después porque este mensaje no fue entendido, no fue la intención de permanecer por todas las épocas, ni existían los medios para preservar, ocurrieron cambios, y hoy en día no verdaderamente hay mucha luz que puede sacar uno de la Biblia y de las Vedas y otras, pero no estamos 100% seguros de cada palabra que tienen estos libros, que verdaderamente es el mensaje original. Eso es lo que significa entonces ese 13. El cuarto, disculpe. Es creer en los profetas y así mismo todas. A quienes fueron revelados los libros. Exactamente. Dios, Ajá. solamente para que nos veamos Sí. y los televidentes vean que los 6 artículos de fe tienen un orden muy, muy Sí, importante. preciosa. Estamos hablando de Dios y el mensajero Muhammad, la paz de Dios sea con él. Y después vienen los ángeles. Por medio de ellos o con ellos, usando ellos, Dios está comunicando con la raza humana por medio de las, ¿cómo se llama?, de los libros, ¿no? Lo que es el mensaje de Dios. Y después viene el profeta a quien Dios manda esta revelación. Sí. Entonces el cuarto es creer en las profetas. Entonces creemos, en Corán dice claramente a los creyentes que hay que creer en todas profetas que Dios mandó. Todas profetas fueron por parte de nuestro Dios y eran seres queridos de Dios, eran cerca de Dios y eran virtuosos. Eso es más importante de entender. Y ellos fueron difundiendo el mensaje del único Dios. Eso es importante de entender, que los principios islámicos claramente dicen que ellos trajeron ese mensaje, adorar un solo Dios. Sí. Después de ellos fue los cambios, que los gentes y los creyentes cambiaron los mensajes de ellos. Y el versículo... Y eran inocentes también, sí, perdón. pues, el versículo que donde está escrito eso en el Sagrado Corán es el 25, en el capítulo 35, donde dice Allah: y no existe ningún pueblo al que no se haya enviado un amonestador. Sí. Y ese es el versículo así clave para entender que la enseñanza islámica de este cuarto artículo de fe, que tenemos que creer en la veracidad de todos los profetas mandados a todos los pueblos, en todas partes del mundo, en todas épocas. Nosotros como musulmanes creemos, es parte de nuestra fe. Sí. Y cada vez que mencionamos un nombre de uno de los profetas, siempre tenemos de ver, de respeto, pedir, ¿verdad?, de dar respeto y de pedir de Dios que la paz sea con ellos. Exacto. Entonces, Adán, Moisés, Jesús, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con todos ellos, es parte de nuestra fe. Disculpe, y también el Sagrado Corán siempre nos está recordando también, ¿no?, de todos los profetas de antes. También se incluyen 26 diferentes nombres de profetas, solamente 26, pero sabemos que hay miles, ¿verdad? Pero siempre cuando leemos el Corán nos recordamos de cuáles fueron esos mensajes de antes y qué es lo que tenemos ahora, ¿verdad? Yo he estado parte de algunas reuniones en lo cual Hazrat Khalifatul Masih IV, el cuarto sucesor del Mesías prometido, estaba allí en Guatemala hablando con los representantes de las comunidades indígenas. Y él siempre, donde se va, en las comunidades de este tipo, siempre habla con ellos qué clase de enseñanzas espirituales tienen. Y es increíble, cada vez va a ver, ellos hablan de cosas desde lo cual uno puede ver
que sí hay algo revelado a algún antepasado de ellos por parte de Dios y que existía un mensaje y existía un profeta, una persona virtuosa a quien Dios había mandado revelación para guiarles. Entonces el cuarto, No solo también es un dicho de profeta Mohammed sobre que hay 124,000 por lo menos sí, profetas, según uno de los dichos de profeta Mohammed, Así es. que vinieron. Entonces, imagínate, todos no están mencionados en Corán, ni sabemos nombres de todos, pero hay que creer en todos. y el Sagrado Corán mismo dice que enviamos mensajeros antes de ti. De ellos hay algunos que te hemos mencionado y otros que no te hemos mencionado. Qué bonito. Entonces, claro, el Sagrado Corán siempre no deja ninguna duda en lo que está comunicando. Que hay muchísimos profetas que hemos mandado y algunos hemos mencionado a usted y algunos que no hemos mencionado. El Sagrado Corán no es una, ¿cómo se llama? Birth certificate record, no tiene récord de todos los profetas y todas las naciones y todas las épocas, pero mencione lo que es más importante, el principio que Dios había proveído luz espiritual a toda la humanidad en todas las épocas. Como vemos en el universo que hay sol que brilla sobre toda la humanidad durante millones de años, ¿no? Entonces el quinto, Usman. Viene siendo el día del juicio. Cada religión explica diferente, pero aquí el Islam nos enseña que las enseñanzas que tenemos ahí están para alejarnos de todos los pecados, de todos los males, ¿verdad? Porque con la ayuda de los ángeles que están escribiendo todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Entonces, cuando llegue uno a fallecer y están ahí presentados enfrente de Dios, Dios les va a preguntar qué fueron las cosas buenas que hicieron, qué fueron las cosas malas que hicieron. Y el Islam nos dice, nosotros mismos somos responsables por nuestros dichos, ¿no? Nosotros mismos, lo que hacemos en esta vida nos va a afectar en la próxima vida. Entonces, si no hacemos cosas buenas ahorita y nos estamos preparando para ese día de juicio, las puertas no se van a abrir para nosotros. Y eso es lo que el Islam nos enseña, no olvidar. Sí, recordar siempre. Porque nos va a llegar ese tiempo y nos vamos a necesitar, ¿verdad? Cuando fallecemos vamos a necesitar y nos vamos a estar juzgados por todo lo que hicimos. Entonces, Y este concepto, Usman, no es tan difícil de entender. No. También lo de ángeles a cada lado de nosotros, ¿no? Nosotros ya entendemos en esta época que vivimos que hasta los dedos dan testigo contra uno o en apoyo de uno. Y en la época anterior fue difícil de entender, ¿no? Pero la forma de recordar, la forma de que cada parte del cuerpo va a dar testigo en frente de Dios que dónde me fui, qué hice, cuándo hice y con qué intención hice. Entonces, no es hoy en día difícil de entender que hay ángeles, es decir, hay modos en que Dios está preservando, está recordando todo lo que estamos haciendo. No es difícil de entender. No. Y esta parte de que un día vamos a tener que dar cuenta de todo lo que Dios nos había dado, es algo que experimentamos en la vida nuestras. Yo tengo hijos, 4, gracias a Dios. Y durante su educación es costumbre de los padres dar a los niños algo y ver cómo responden. Aprenden a agradecer, aprenden a usar las cosas que hemos dado, es bueno o no. Y respondiendo a cómo ellos están actuando, el padre, la madre va a seguir enseñando a ellos. Pero depende de la situación, depende de la, ¿cómo se llama? Respuesta que los niños ofrecen. Entonces, no es difícil de entender. Dios nos ha dado tanto. Una vez me fui pensando que solamente si vamos a
tratar de contabilizar todo lo que Dios nos ha dado, no vamos a poder hacer. Y eso es lo que dice el Sagrado Corán. Una vez tenía yo un amigo, espero que todavía está vivo, pero no he visto años y años y años. Y yo no sabía ni tenía idea de que Dios me ha dado billones y billones de cosas, por lo cual no he dado gracias a Él, porque no sabía. Este señor no tenía huellos en su piel, por lo cual no tenía poder de sudar. Entonces la temperatura de su cuerpo él no tenía poder de controlar. Entonces tiene él siempre de estar cerca de un ambiente de refrigeración donde la temperatura está controlada. Pero yo no tenía idea de que Dios me ha dado tanto. Es decir, yo tengo poder, tengo la capacidad de sudar. Usted conoce eso, ¿no? Sí. Que cada cuerpo tiene, y hay gente que no tienen estos huellos, pores, ¿cómo dice eso? Sí. Pores, ¿no? No tiene el cuerpo, entonces no puede tener uno sudar, no puede uno sudar, ¿no? Entonces no puede controlar y bajar la temperatura cuando se eleva. Y así es la situación con muchas cosas. Y el sexto, ¿cómo se llama? Sexto artículo de la fe. Es bien interesante y es decreto divino. Es un tema muy largo, pero sí, no tenemos mucho tiempo. Eso mismo. Pero díganos. Los musulmanes creemos que el decreto divino controla el resultado final de todas las acciones de este universo. Yo creo que esa palabra resume más o menos qué lo que es un decreto divino. Se trata de la ley o medida de las cosas respecto a su crecimiento y desarrollo. ¿Entiende? Entonces, varias veces te oyes los musulmanes que algunas cosas se pasan y dicen que estaba destinado de ser. Sí, es de costumbre. Sí, pero no entienden eso. ¿Entiende? Entonces, Sagrado Corán se ha hablado de eso. Entonces, en capítulo, ahí como de Corán 87 y versículo 1 hasta 4, se habla de eso, según el Corán. Dentro de los límites del decreto divino, el hombre se le otorga. Voy a leer los versículos. Esos versículos son muy, muy importantes. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, quien crea y perfecciona. No solamente es que Él es creador, sino Él es quien está perfeccionando. Quien diseña y guía. No solamente diseña y deja así, va donde va, no, pero guía. Él es responsable. Y quien hace brotar el pasto que luego convierte en hojarasca negra y podrida. Es decir, Él es quien, como dice, dentro de los límites del decreto divino, al hombre se le otorga libre voluntad. Hay un rango dentro de lo cual tenemos libre, pero nosotros no podemos pararnos solamente, no podemos asaltar si solamente estamos parados por una pierna. No tenemos poder de hacer eso. Entonces, decreto divina no significa que si sentamos aquí vamos a lograr lo que es destinado. No, el entendimiento es que si vamos a estar aquí sentados toda la vida, el destino es que vamos a morir. Y no hacer nada, no cumplir nada. Eso es destino. Es decir, Dios ha elaborado las leyes y dentro de los cuales tenemos libertad de operar o no, y eso es una opción que Dios nos ha dado. Entonces, ya hoy hemos hablado de los 6 artículos de fe islámica, comenzando con la unicidad de Dios. Creemos en los ángeles, creemos en los libros, creemos en todos los profetas y creemos que va a venir el día de juicio y también creemos en el decreto divino. Hay una pregunta al final, solamente para así acabar este programa en la misma manera que siempre. Usman, díganos, dice un señor o señora, ¿por qué no comemos cerdo si es rico? Rápidamente. Bueno, hay muchas razones.
que médicos pueden decir por qué no se puede comer, ¿verdad? Dicen que hay un dicho, tú eres lo que tú te comes, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando Es un uno, animal sucio. cuando uno ve el animal, el puerco, dice, oh, mira, ahí está tirado en el suelo y hace del baño ahí y juega ahí en el mismo lugar y a veces y se come de todo, ¿verdad? Entonces uno nunca sabe y en esa manera de que se trata el animal, esas los ejemplos, por ejemplo, si el animal es sucio y una persona come algo sucio, va a querer decir, no es decir que tú eres sucio, sino te estás alimentando cosas sucias, ¿verdad? No, es la manera de decir, no estamos haciendo a nadie nada, solamente que este principio de todos modos tiene razón. Sí, que sí. un animal tan sucio, si vamos a comer, ¿cómo se llama?, carne de este animal, entonces Dios nos ha prohibido para enseñarnos que tienen que comer cosas limpias y buenas. Sí, sí. No solamente, es como un ejemplo y como para enseñarnos de cómo seleccionar qué hay que comer. Y ahí también la Biblia, ahí dice también en Deuteronomy 14, ahí dice que no comerás nada abominable, no, y hay una lista de animales que uno sí puede comer y dice ahí que Entonces no es nada nuevo. No, Jesús es no un concepto comía nuevo, no es concepto cerdo. nuevo, no. Jesús la pastea con él. Los judíos es. no comen, pues, ¿verdad? No es algo nuevo, sino es algo que ellos sabían que es algo malo. Hasta ¿sí? ahora lo conocemos varios cristianos que no comen, que no comen cerdo Los por el misma judíos no razón. comen. Exacto. Entonces, gracias de nuevo a los dos para estar con nosotros. Quiero agradecer a ustedes para estar con nosotros mirando los programas de Islam 101, en lo que en español tratamos de comunicar a ustedes la mensaje bellísima del Islam. Esperamos que ustedes van a responder, van a comunicar sus feedback a nosotros por medio de visitar el website nuestro, islamespaz.org. También siempre pueden conectar con nosotros, pueden llamarnos al 1-800-949-4752. Hasta la próxima vez. Assalamu alaikum, saludos de paz y vamos a esperarles cuando volvemos con otro nuevo programa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amor para todos, amor para todos, odio hacia